Falsificaciones cínicas, descubrimientos poderosos, informes emocionantes. Aquí tienes 10 hechos, hallazgos y casos del pasado que no te enseñan en la clase de historia. Ciudad hundida. Para estudiar el fondo marino en una región del Caribe, un equipo de investigación canadiense llevó a cabo una investigación extensa. Su descubrimiento, frente a la costa de Cuba, encontraron misteriosas estructuras de piedra con formas geométricas. Mientras que algunos de estos bloques que yacen inactivos a más de 500 metros bajo la superficie del agua parecen edificios convencionales, la forma de otros se asemeja a pirámides. La disposición de las estructuras también sugiere que en realidad podrían ser las ruinas de una antigua ciudad hundida. Lo que es desconcertante es que poco después de que el caso llegara a los titulares, volvió a desaparecer de las noticias. Por lo tanto, algunos sospechan que el hallazgo fue tan profundo que podría cambiar la historia de la humanidad. Y esta es la razón por la que se eliminó de inmediato de los informes públicos. Manuscritos del Mar Muerto. El año es el 70 después de Cristo y los romanos conquistan Judea. En este periodo de caos, los invasores saquearon y destruyeron prácticamente todo lo que pudieron conseguir de la población judía. Para escapar de la brutalidad, algunos residentes se refugiaron en cuevas escondidas cerca del Mar Muerto. Allí, compusieron cientos de rollos que luego guardaron en tinajas de barro selladas para que los textos no cayeran en manos de los romanos. Esos registros, redescubiertos en 1947 y 1956, se conocen como rollos del Mar Muerto. Aún no sabemos quién los escribió, e incluyen el manuscrito más antiguo del Antiguo Testamento. ¿Quieres consultar los pergaminos por ti mismo? Una selección de los rollos del Mar Muerto se exhibió temporalmente en exhibiciones de museos y lugares públicos de todo el mundo, aunque la mayoría de estos lugares exhibieron los rollos desde finales del siglo XX hasta el 2011. Lamentablemente, muchas exhibiciones se suspendieron después de 1965 debido a los conflictos de la Guerra de los 6 días entre Israel y los Estados Árabes, que comprenden principalmente Jordania, Siria y Egipto. Afortunadamente, la Autoridad de Antigüedades de Israel ha estado trabajando para digitalizar los rollos para que académicos y personas interesadas siempre puedan examinarlos en detalle, mientras que los originales se mantienen seguros. Gigantes de Monte Prama. En 1974, un agricultor en Cerdeña hizo un descubrimiento extraordinario. Imagina levantar la cabeza de una estatua imponente mientras cultivas tu campo. Excavaciones posteriores mostraron que era solo una fracción de un impresionante tesoro arqueológico. En total, los investigadores encontraron 5.000 fragmentos de estatuas de hasta 2.5 metros de altura. Una disputa de financiamiento hizo que el trabajo de restauración se atrasara hasta el 2007. Se cree que los fragmentos pertenecieron a más de 45 estatuas que representaban a guerreros y arqueros. Muchos observaron que estas estatuas tenían gran similitud con figuras de bronce de la cultura nurágica, Abini, Serri y Teti, de los siglos 8 al 6 a.C. Por ejemplo, una estatua viste la ropa de un guerrero lusitano, pero además muchos exhiben peinados al estilo celta y ropa oriental, como faldas cortas y cinturones anchos. Además, los cascos de las figuras exhiben impresionantes cuernos, así como elaborados escudos. Sus ojos hundidos están hechos de círculos concéntricos muy precisos, y sus rostros también muestran narices grandes, aunque sus bocas son solo una línea básica. Lo que los hace únicos para la época y la isla es el tamaño más grande que el natural. La datación y el origen de estas misteriosas figuras siguen siendo un tema de debate académico. Si bien originalmente se pensó que databan de entre el 800 y 700 a.C., algunos proponen que las estatuas pueden ser incluso más antiguas. Algunas estatuas están en exhibición en el Museo Arqueológico de Cagliari, mientras que otras son visibles cerca del sitio de excavación en el Museo Arqueológico de Cabras en Oristano. Después de la reconstrucción y ampliación del museo, todas estas asombrosas estatuas se exhibirán en Cabras. Las cartas del Destripador. Otoño de 1888. Londres está aterrorizada. Un brutal asesino en serie ataca a mujeres indefensas en East End. La forma en que Jack el Destripador mutila a sus víctimas es suficiente para paralizar a los investigadores más duros.
El asesino no se contenta con matar a sus víctimas a puñaladas, sino que las destripa bestialmente. En un caso extrajo el útero de una víctima, lo que sugiere una misoginia profunda del asesino. Hasta hoy nadie sabe quién acechaba las sombras de la noche en busca de las víctimas, que venían de los entornos más pobres y complementaban su sustento con prostitución. Durante los asesinatos del Destripador, la policía y la prensa recibieron innumerables cartas, incluyendo denuncias y varias cartas de confesión. Las 3 cartas más famosas son las cartas Dear Boss, Saucy Jack y From Hell. Estos epítetos por sí solo deberían indicar cuán jugosas eran estas cartas, que se replicaron en periódicos de la época. Un análisis moderno de las cartas reveló que por regla general no eran más que falsificaciones descaradas. Lo que es aún más impactante es que algunos expertos que examinaron estos documentos en términos de escritura y de redacción están convencidos de que casi todas estas cartas fueron escritas por la misma persona, un periodista que quería mantener el caso fresco para que sus lectores volvieran por más. Ptolomeo XV. Todos conocemos las historias sensuales de César y Cleopatra, ¿pero alguna vez escuchaste el nombre de Ptolomeo XV en la clase de historia? De hecho, Ptolomeo XV fue el rey del antiguo Egipto que gobernó entre el 44 y el 30 a.C. Era hijo de Cleopatra y probablemente de César, pero no había pruebas de paternidad para verificar, y también fue el último faraón de Egipto. César lo apodó Cesarión, Pequeño César, esencialmente reconociendo su paternidad del joven gobernante. Sin embargo, probablemente el estadista más famoso de la historia romana nunca debía haberse casado con su amada egipcia o reconocer a Ptolomeo como el legítimo heredero del trono, pues el sobrino nieto de César Augusto se convirtió en el primer emperador romano de la historia después del asesinato de César. Se dice que César intentó modificar su testamento antes de morir, pero Ptolomeo nunca fue nombrado su legítimo heredero. De hecho, los problemas de Ptolomeo no terminan aquí. Después de la muerte de Cleopatra y el fallecimiento de César, Augusto hizo matar a Ptolomeo. Se cree que Ptolomeo fue estrangulado, pero nunca se registraron detalles exactos de su muerte. Después de asesinar a Ptolomeo, Octavio asumió control de Egipto en el año 30 a.C., considerado el primer año del reinado de Octavio según el sistema cronológico egipcio. El Santo Grial. Muchos creen que el Santo Grial es el artefacto más importante de la historia, pero ¿siquiera existe este cáliz milagroso? Según antiguas leyendas, esta es la vasija que bebió Jesucristo durante la última cena. Más tarde se dice que José de Arimatea usó el Grial para recolectar sangre del Salvador crucificado. El problema, aunque la emocionante historia sin duda tiene conexión cristiana, no se menciona nunca en la Biblia. De hecho, la leyenda solo surge en el siglo XII. En detalle, fue el escritor francés Christian de Troyes quien habló de un grial mágico en una de sus obras. Más tarde, esta base fue adornada con elementos cristianos y luego llevada al mundo. Ahora es un elemento básico de la cultura popular, desde comedias como Monty Python hasta dramas como Cazadores del Arca Perdida. Valle del Amanecer. A 30 kilómetros del centro de la capital de Brasil, Brasilia, se encuentra un pueblo pequeño de 500 habitantes llamado Valle del Amanecer. Una mirada al complejo del templo en forma de pirámide, el centro de oración en forma de estrella y el sitio sagrado en forma de nave espacial es suficiente para ver que este asentamiento es bastante diferente de cualquier comunidad brasileña. De hecho, los seguidores del Valle del Amanecer creen que extraterrestres aterrizaron en la Tierra hace 30.000 años, ayudando al desarrollo de los humanos modernos. Se dice que los extraterrestres regresan regularmente al planeta para revelar conocimientos ocultos a algunos terrestres elegidos. 2 tipos de personas viven y visitan el Valle del Amanecer: mediums y visitantes, también llamados pacientes. Los mediums se dividen en 2 grupos, áparas y doctriners. Cada día hasta 4.000 personas visitan el Valle del Amanecer para encontrar ayuda para sus problemas, ya sean físicos, psicológicos o espirituales. Los bronces del Uristán. Descubiertos en la década de 1920 en las montañas de Zagros de Irán, los llamados bronces del Uristán tenían la intención de despertar el interés de innumerables científicos antes de que lentamente cayeran en el olvido. Quienes tuvieron en sus manos un espécimen de estas emocionantes figuras para estudiarlo fueron afortunados.
Después de que un agricultor encontrara los primeros bronces en sus campos, empezó a vender los tesoros a coleccionistas privados y comerciantes locales. Además de la elaboración de filigrana de las figuras, sus formas surrealistas y a veces grotescas han desconcertado al mundo profesional. Además del misterio que rodea la historia de los bronces, queda la pregunta de quién hizo los objetos cerca del año 1000 a.C. Puede que hayan sido los casitas, un pueblo de la antigua Mesopotamia, quienes crearon estas estructuras misteriosas, pero los investigadores siguen sin estar seguros de sus orígenes. La corona de espinas de Notre Dame. Cuando la Catedral de Notre Dame se incendió en 2019, los bomberos lucharon a toda máquina para salvar las reliquias almacenadas allí. Afortunadamente, los valientes rescatistas pudieron salvar a tiempo una de las reliquias más importantes de la Iglesia Católica Romana, la legendaria corona de espinas. Según la historia, este es el objeto que los romanos le pusieron a Jesús en su viaje de pasión. El hecho de que se le puso una corona de espinas también se describe en 3 de 4 evangelios. Sin embargo, las escrituras no dan ninguna información de qué pasó con la corona de espinas después de la crucifixión. Esta reliquia reapareció 400 años después cuando San Paulino de Nola escribió sobre su existencia. La corona, guardada en la Basílica del Monte Sión, se consideraba tan sagrada que algunas personas le arrancaban espinas para regalarlas a personas influyentes en Europa. Después, los cruzados llevaron la reliquia al continente europeo, donde primero se resguardó en Constantinopla, antes de convertirse en propiedad del rey francés Luis IX. Lo que sucedió con la corona en los siglos posteriores a la crucifixión y si esta venerada reliquia es realmente la verdadera corona de espinas, todavía se debate acaloradamente. Antiguo avistamiento de ovnis. Con el incidente de Roswell y reportes de supuestas abducciones extraterrestres, se podría pensar que estos encuentros escalofriantes del tercer tipo son un fenómeno moderno. Pero si miras los registros del erudito romano Plinio el Viejo del 76 a.C., vemos que hasta los antiguos vieron objetos inexplicables en el cielo. Plinio describe una misteriosa formación de llamas que descendió de las nubes y volvió al espacio. Se dice que este fenómeno apareció inmediatamente antes de una gran batalla. El objeto en forma de tetera brilló plateado y aterrorizó a los ejércitos completamente sorprendidos. ¿Qué opinas? ¿Suena como un avistamiento extraterrestre? Ahora necesitamos tu opinión. ¿Qué opinas de los casos misteriosos de hoy? Escribe lo que piensas, tus sugerencias y opiniones del video de hoy en los comentarios abajo. Danos un me gusta y suscríbete a la lista desconocida para mantenerte actualizado a partir de ahora. ¿Quieres más videos de los incidentes y descubrimientos más desconcertantes de todos los tiempos? Entonces, por favor, echa un vistazo a los otros videos en nuestro canal, que hemos enlazado para ti en los créditos. Gracias por vernos.